Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque du copyright me decirles, tengo un vídeo jugosísimo, súper picante y lleno de información super índice 3N que su copyright que a todos les va a encantar, especialmente si son tan fans como yo de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Hoy vamos a sumergirnos en un secreto que sinceramente nadie esperaba. Su asu como lo oyen. Vamos a hablar de una bomba, un bombazo de información superíndice 3N que rodea a esta pareja tan querida y que honestamente, me ha dejado con la boca abierta. Asu que prepur rense pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, que esto va a estar bueno. Antes de empezar, quiero recordarles si son nuevos por AQ, que se suscriban al canal. AQ encontraru en un montu superíndice 3N de contenido sobre sus celebridades favoritas, chismes, tendencias, noticias y todo lo que estuvo pasando en el mundo del entretenimiento. No se lo pierdan. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sin mu preámbulos vamos al grano. Kerem y Hande. Ay, Kerem y Hande. Una pareja que nos enamoró superíndice 3 a todos con su química en pantalla en la serie, Senu con diéresis al capimi Love is in the air. Esa química no solo era actuación superíndice 3N, seamos honestos, era palpable. Todos los veuamos y decuamos, AQ hay algo mu ese. Y efectivamente después copyright ese de muchos rumores, confirmaron lo que todos sabíamos estaban juntos. Fueron una pareja preciosa, nos regalaron momentos increíbles, fotos maravillosas y nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas. Vacaciones juntos, miradas CEU superíndice 3 plices, declaraciones de amor. Todo parecua perfecto. Hasta que de repente boom. La noticia que nadie quiero a escuchar, la relación superíndice 3 en agua terminado. ¿Q copyright pasu superíndice 3? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N, ¿verdad? Los rumores, como siempre, volaron por todas partes. Que si diferencias irreconciliables, que si agendas apretadas, que si terceras personas. En fin, un sinfín de especulaciones. Pero hoy vamos a explorar una teoría que, aunque suene descabellada, tiene bastante sentido si analizamos las cosas con detenimiento. Y aquí es donde viene la bomba. El secreto que nadie esperaba, y que du copyright me decirlo, podrá cambiar la forma en que vemos esta relación superíndice 3N, es la posibilidad de que asterisco redoble de tambores asterisco. Su relación superíndice 3N no fuera del todo real. Espera. Antes de que empiecen a tirar tomates, du copyright me explicarles. No estoy diciendo que no se queruan, o que no hubo sentimientos reales. Lo que estoy sugiriendo es que su relación superíndice 3N, al menos en parte, podrá haber sido una estrategia de marketing. Su copyright que suena fuerte pero più copyright nsenlo. Senu con diéresis al capimi, fue un con diéresis copyright sito mundial. La serie catapultó superíndice 3 a Kerem y Hande a la fama internacional. Y Q copyright mejor manera de mantener el interu copyright ese en la serie y en sus carreras que con una relación superíndice 3 en el Romu, ntica en la vida real. Las cadenas de televisión superíndice 3N y los estudios de producción superíndice 3N son muy conscientes del poder de las relaciones entre los protagonistas de sus series. Un romance en la vida real genera muchísima publicidad gratuita, atención superíndice 3N medio utica y por supuesto, mu ese audiencia. Es una estrategia que se ha utilizado muchísimas veces en el mundo del entretenimiento. Vamos a diseccionar esta idea un poco more ese. Pensemos en Hollywood, en Bollywood, en cualquier industria del entretenimiento importante. ¿Cuántas veces hemos visto esto antes? Innumerables. A veces es evidente, a veces no tanto, pero la realidad es que las relaciones públicas, y a veces, las relaciones amorosas, entrelazadas con la promoción superíndice 3N de proyectos. Y seamos sinceros, la sincronización superíndice 3N fue perfecta. Su relación superíndice 3N se hizo pública justo cuando la serie estaba en su punto mu, su con diéresis elgido. Las fotos de sus vacaciones, sus apariciones públicas, todo estaba perfectamente coreografiado para mantener a los fans enganchados y hablando de ellos. Cada foto en Instagram, cada entrevista con un guiño, cada comentario insinuante, todo sumaba a la narrativa. Era como un rompecabezas perfectamente armado para mantener a los fans teorizando, soñando y, lo mu, ese importante, viendo la serie. Ahora bien, ¿qué copyright pruebas tenemos de esto?
Bueno, no hay pruebas concretas, por supuesto. No vamos a encontrar un contrato firmado donde se estipule Relacio superíndice 3N Romu Ntica con fines publicitarios. Pero hay algunas cosas que no encajan del todo. Son más menos os detalles, pistas sutiles, que nos hacen cuestionar la autenticidad de todo. Por ejemplo, la rapidez con la que terminu superíndice 3 la Relacio superíndice 3N. Un dúo estaban de vacaciones juntos derrochando amor, y al dúo siguiente zas la ruptura. No hubo un periodo de transicio superíndice 3N, no hubo más menos sales de problemas previos, al menos públicamente. Simplemente se acabó superíndice 3. Como si hubieran apagado un interruptor. ¿No les parece un poco abrupto? Y curiosamente la ruptura coincidió superíndice 3 con el final de la serie. ¿Casualidad? Quizu S. Pero también copyright N podrá ser que una vez que la serie terminu superíndice 3, ya no había necesidad de mantener la farsa. Se cumplió superíndice 3 el objetivo, la serie llevó superíndice 3 a su fin, y con ella, la necesidad de alimentar la ilusión superíndice 3N. Pu copyright en lo de esta manera, una vez que la gallina deja de poner huevos para Q copyright mantenerla alimentada, disculpen la comparación superíndice 3N, pero creo que ilustra el punto. Otro punto a considerar es la reacción superíndice 3N de ambos después copyright S de la ruptura. Generalmente cuando una relación superíndice 3N termina, especialmente una relación superíndice 3N tan pública, hay un periodo de duelo, de discreción superíndice 3N, de evitar hablar del tema. Pero Kerem y Ande, si bien no han hablado abiertamente de su relación superíndice 3N, tampoco han hecho grandes esfuerzos por evitarse. Han coincidido en eventos, se han mostrado cordiales y en algunos casos, incluso han intercambiado comentarios en redes sociales. Esto podrá interpretarse como madurez y profesionalismo, por supuesto. Somos adultos, podemos ser civilizados. Pero también copyright N podrá ser una más menos al de que la relación superíndice 3N no era tan profunda y personal como creamos. Quizu S para ellos, era un acuerdo de negocios que una historia de amor. Una colaboración superíndice 3N exitosa que llevó superíndice 3 a su fin, pero que no dejó superíndice 3 heridas profundas. Además, si analizamos sus carreras por separado, vemos que ambos han seguido adelante con proyectos exitosos. Han demostrado ser actores talentosos y capaces de brillar por sus solos, sin la necesidad de estar vinculados el uno al otro. No han necesitado colgarse de la fama del otro para seguir avanzando. Cada uno ha trazado su propio camino, demostrando que su talento va mucho ayu de la química que compartieron en pantalla. Pero volvamos a la idea de la estrategia de marketing. Pensemos en las declaraciones que hicieron durante su relación superíndice 3N. Eran cuidadosamente elaboradas, llenas de frases bonitas y promesas de amor eterno. Pero, ¿eran genuinas, o eran frases escritas por un equipo de relaciones públicas para alimentar la fantasía de los fans? Es difícil saberlo con certeza, pero la posibilidad de que fueran parte de una estrategia calculada es, sin duda, intrigante. Y no olvidemos el poder de las redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok son herramientas poderosas para construir una narrativa, para crear una imagen perfecta, para controlar la percepción superíndice 3N pública. Kerem y Ande son maestros en el arte de las redes sociales. Saben superíndice 3 usarlas para su beneficio, para conectar con sus fans y para promocionar sus proyectos. Y no seru el superíndice 3 Jico que también copyright N las hubieran utilizado para promocionar su relación superíndice 3N, ¿real o no? Por supuesto, todo esto son solo teorías. No tenemos manera de saber con certeza copyright pa su superíndice 3 realmente entre Kerem y Ande. Quizu S su relación superíndice 3N fue genuina y terminu superíndice 3 por razones que desconocemos. Quizu S simplemente el amor se acabó superíndice 3. Las relaciones son complejas, impredecibles y a veces simplemente no funcionan. No siempre hay una explicación superíndice 3 en el superíndice 3 jica o una razón superíndice 3N evidente. Pero la posibilidad de que su relación superíndice 3N haya sido, al menos en parte, una estrategia de marketing, es algo que no podemos descartar por completo. El mundo del espectáculo es lleno de sorpresas y a veces, la realidad supera la ficción superíndice 3N. Las apariencias engañan, y lo que vemos en la pantalla o en las redes sociales no siempre es la verdad.
Lo que su es cierto es que Kerem y Ande lograron capturar la atención superíndice 3N del mundo entero con su química y su talento. Y independientemente de si su relación superíndice 3N fue real o una farsa, nos regalaron momentos inolvidables y nos hicieron show más menos ar con el amor. Su serie se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno global, y su química traspasó superíndice 3 la pantalla, dejando una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de sus fans. Y Kizu ese al final del dúa, eso es lo que realmente importa. No importa si su relación superíndice 3N fue real o no. Lo importante es que nos hicieron creer en el amor, nos hicieron reír, nos hicieron llorar y nos hicieron olvidar nuestros problemas por un rato. Nos transportaron a un mundo de fantasía donde todo es posible y donde el amor siempre triunfa. En resumen, hoy hemos explorado la posibilidad de que la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Eru Párrafo haya sido, al menos en parte, una estrategia de marketing para impulsar sus carreras y la serie Senu con diéresis al Capimi. Hemos analizado los hechos, los rumores y las circunstancias que rodean su relación superíndice 3N, y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que si bien no podemos saber con certeza que copyright para su superíndice 3, la posibilidad existe. Hemos examinado la sincronización superíndice 3N de su relación superíndice 3N con el auge de la serie, la rapidez de su ruptura, su comportamiento público después copyright S de la separación superíndice 3N y el impacto de las redes sociales en la construcción superíndice 3N de su imagen como pareja. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Me encanta traerles estas teorías y estos chismes jugosos para que podamos debatirlos y analizarlos juntos. Recuerden que todo esto es especulación superíndice 3N, y que al final, solo Kerem y Hande saben la verdad sobre su relación superíndice 3N. Pero eso no nos impide teorizar y divertirnos un poco, ¿verdad? Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Significa mucho para mí. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes? ¿Creen que la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande fue real o una estrategia de marketing? ¿Qué copyright pruebas ven ustedes a favor de una u otra teoría? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus experiencias. Hagamos de este un espacio de debate divertido y respetuoso. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Asu me ayudan a seguir creciendo y a traerles ese contenido interesante y entretenido. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir haciendo lo que me apasiona. Compartir mi opinión superíndice 3N sobre el mundo del entretenimiento y conectar con ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao. Y recuerden, mantengan la mente abierta y no se crean todo lo que ven en la televisión superíndice 3N. Cara guiño.